Juan capítulo 19, hermanos, Juan capítulo 19. Más que una predicación en esta mañana, traigo una reflexión. Juan capítulo 19, verso 30. Pónganse de pie, hermanos, para que descansen un poquito, ¿verdad? Pónganse de pie, estuvimos sentados buen tiempo, así que vamos a estar por otra media hora más, 40 minutos sentados, así que vamos a estirarnos poquito. Dice la Biblia en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor Dios, en esta mañana queremos meditar en tu palabra y traer, Señor, enseñanza a nuestras vidas. Señor, hemos orado que nos uses, que hagas a un lado nuestra humanidad, que siempre, oh Dios, es una limitante. Pero queremos que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de este lugar, para que nuestras vidas puedan ser edificadas. Bendice este tiempo. Te lo pido, Dios, y te lo suplico en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué encontramos en la muerte y resurrección de Cristo? Para nosotros, hermanos, los cristianos, la muerte y resurrección es la esencia de nuestra fe. La Escritura nos dice en Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y lo peor que aún dice, estáis en vuestros pecados. Este día que implica la resurrección de Cristo, y también en la tarde escuché que va a haber Santa Cena, debiera ser, hermanos, un día de reflexión, un día de examinación, de meditar en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y por toda la humanidad. Lo que Cristo hizo por mí. Y su resurrección debe ser un tiempo de regocijo, de adoración, de exaltación, de júbilo, de victoria. Y en ese júbilo y en esa victoria, aún si pudiéramos, ¿verdad? Como mencionó uno de los pastores, pudiéramos ir al infierno, a las puertas del infierno, y pudiéramos gritar con voz en cuello fuerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte. En ese regocijo, en esa celebración es que nos encontramos hoy. Pero debemos de meditar en esta mañana, y es lo que quiero que hagamos. ¿Qué sucedió ese día en la cruz? De una vez y para siempre. Lo que sucedió en el Gólgota. En Levíticos capítulo 16, quiero que vayamos allá. Lo que sucedió en la cruz es lo que en el Antiguo Testamento se le conoce como el gran día de la expiación. Levítico 16, verso 21 dice: era un día especial, era un día de solemne, que una vez al año el pueblo de Israel venía ante Dios para hacer este gran sacrificio. Dice la Biblia: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ese evento solemne que se hacía en el Antiguo Testamento una vez al año, donde el sacerdote, ¿verdad?, hacía este gran sacrificio por todo el pueblo de Israel, como leímos,
se conocía como el gran día de la expiación. La expiación tenía que ver, hermanos, con ese sacrificio donde se daba satisfacción por aquel pecado que había sido cometido. En otras palabras, consistía en que aquel cordero tenía que padecer el castigo por los pecados de todo un pueblo. Y a través de eso se eliminaban los efectos del pecado y la persona quedaba limpia, libre de aquello que había cometido durante ese año. Ese día llegó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 nos lo describe de una manera especial. Ese gran día llegó para toda la humanidad, donde Cristo se ofrecería como expiación por nuestros pecados. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías 53. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ese día toda la humanidad puso sus manos, como el sacerdote lo ponía en aquel cordero y declaraba el pecado de todo el pueblo. Ahora la humanidad pone sus manos en Cristo. Y él cargando el pecado, dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese día de expiación, hermanos, estaba sucediendo en el Gólgota. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo por los injustos, dice el Nuevo Testamento. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto, dice, su vida en ese gran día, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso sucedió, hermanos, en el Gólgota. Cristo expiando nuestros pecados. La culpa del pecador, la culpa del mundo, la culpa nuestra, Él la llevó por nosotros. Él fue el sustituto. Y ahora la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Ahora nosotros somos salvos, somos perdonados, porque Él llevó nuestro castigo. Nuestra culpa se eliminó. Nuestro pecado fue quitado a través del sacrificio de Cristo. Ese día en la cruz, Él se presentó ante Dios como propiciación por nosotros y por la humanidad. Ese día se presentó delante del Padre
como propiciación por nuestros pecados, como dice primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando decimos que Él es la propiciación, estamos diciendo que Él es la ofrenda que apaciguó la ira de Dios que tenía contra nosotros y contra la humanidad. Su sacrificio, hermano, satisfizo la justicia divina. Él es la ofrenda que apacigua la ira de Dios contra aquellos que hemos cometido muchas ofensas. La ira de Dios estaba sobre la humanidad, pero Cristo fue esa ofrenda de olor grato ante Dios. Y fue aceptada. Y ahora nosotros a través de Él somos aceptados por Dios. Nosotros habíamos violado la justicia divina. Y esa justicia demandaba el castigo para el hombre, para nosotros. Y Dios nos castigó en Cristo. Y así, habiendo satisfecho esa justicia, ahora puede ser propicia a nosotros. Como dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso debe de regocijarnos y de animarnos, que los pecados pasados delante de Dios ya no existen. Los efectos de los pecados pasados ya no existen, porque ya no vamos al infierno, vamos al cielo. Porque la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo ha sido propicio a nosotros. Eso sucedió, hermanos, en el Gólgota. ¿Qué sucedió durante los 3 días consecuentes después de la muerte de Cristo? Pensando un poquito lo que pasó. Si el sacrificio nos da el perdón, la resurrección nos da la liberación. En esos días, en esos momentos, se consuma o se lleva a cabo la redención. La idea fundamental en los 2 testamentos de la redención tiene que ver con comprar mediante el pago de un precio y de una liberación poderosa. Ese precio que se pagó para ser sacados de esa esclavitud o de ese mercado de esclavos en el cual el ser humano estaba o está. Ese precio que se pagó es la sangre de Cristo, y ahora el pecador puede ser redimido por esa sangre y liberado del poder del pecado por el gran poder de su Espíritu. La redención es obra de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos del poder del diablo, del príncipe de este mundo. Pero Cristo, con su sangre, ha pagado la deuda por usted y por mí, si usted ya es hijo de Dios. La redención es por derramamiento de sangre, esa sangre que fue dada allá en el Gólgota del Cordero, de ese Cordero que es Cristo. En el Nuevo Testamento la cuestión o el verbo redimir lleva la idea de comprar un esclavo para ponerlo en libertad. El Nuevo Testamento nos da en algunos pasajes cuál es nuestra condición. Los hombres aparecen como esclavos vendidos a sujeción de pecado. Los hombres aparecen como aquellos que andan conforme a la condición de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos sujetos a él, bajo maldición, dice la Biblia, y a sentencia de muerte. Pero Cristo, nuestro Redentor, nos ha comprado
y ha pagado el precio para que nosotros seamos liberados y seamos libres en Él. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso sucedió, hermanos, en su muerte y en su resurrección. Levítico 23, vayamos ahí. Algo interesante que Dios esperaba de su pueblo en ese día de expiación. Levítico 23, 26. Ese gran día cuando el sacerdote iba a hacer esta solemne holocausto de la expiación. Dice la Biblia en Levíticos 23, verso 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis, dice, santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y vayamos a Números capítulo 29. Números 29. Verso 7. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. ¿Qué Dios esperaba, hermanos, en ese día de expiación del pueblo de Israel? Dice la Biblia que Dios esperaba que el pueblo afligiera su alma. Afligiréis, dice, vuestras almas. Ofreceréis holocaustos, ofreceréis ofrendas, ofreceréis libaciones. Pero por sobre todo, dice, afligiréis vuestras almas. Yo creo que es un día para que nosotros meditemos y reflexionemos. Y de eso trata el mensaje. Acerca de la importancia de afligir nuestra alma. Lo demás es mera religiosidad. En el contexto bíblico, hermanos, afligir el alma tiene 2 connotaciones. Una tiene que ver con ayunar y otra tiene que ver con afligirse espiritualmente. El ayuno tiene que ver con abstenerse de comida o bebida como un acto donde estoy afligiendo mi físico en humillación y en oración en búsqueda de una reconciliación con Dios. Eso lo hacen los católicos. Afligen sus cuerpos físicos, hacen mandas, dan, invierten, sueltan dinero. Pero viven vidas perdidas, vidas libertinas. Van y hacen sus maldades, perversiones. Pero Dios dice, afligiréis vuestras almas. Afligirse, hermanos, espiritualmente implica un estado de tristeza, un estado de pesar.
donde el alma, ¿verdad?, por haber ofendido a Dios se siente conmovida. Y ese sentir nos lleva a tener una actitud de humillación, reconociendo nuestra condición y sentirnos apenados con Dios por lo que hemos hecho en el pasado. Reconocer de dónde el Señor nos ha sacado, todo lo que nos ha perdonado. Y Dios espera una conducta correcta, espera un corazón dócil, un corazón contristado, un corazón arrepentido, un corazón que entiende el sacrificio que Él hizo por nosotros. Muchos podemos doblegar la carne y qué bueno el servir y qué bueno el dar y qué bueno, ¿verdad?, el afligir nuestro cuerpo, pero eso no es lo que Dios espera. Dios espera más que eso. Cualquiera podemos doblegar nuestra carne, privarnos de cosas, abstenernos de cosas. Dios espera, hermanos, que dobleguemos nuestro espíritu, que dobleguemos nuestra alma, que nuestra alma se incline y se quiebre ante Dios. Como aquel publicano en el libro de Lucas, que con un espíritu y un alma quebrantada no se atrevía ni a alzar sus ojos al cielo. Y decía en su corazón: Señor, sé propicio a mí, pecador. Sigue extendiendo tu gracia, sigue extendiendo tu misericordia, sigue extendiendo tu perdón. Muéstrame tu favor siempre. Ten compasión de mí y perdóname porque he transgredido tu ley. Soy un infractor de tu palabra. Necesito tu gracia. Sigo necesitando tu perdón. Sigo reconociendo mi condición y entiendo, Señor. Y muchos aquí estamos hoy, que en esta semana, que en este mes, hemos ofendido a Dios. Hemos quebrantado. Este día sería un día de reflexión, de meditación. Meditar en nuestros caminos. Meditar en nuestra vida. La pasada ya el Señor la perdonó, pero la presente, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar afligir mi alma al recordar lo que Él hizo por mí. Como dice un canto, ¿por qué seguir clavando sus manos en la cruz y no estar dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas de una vez por todas? Esos caminos en que andamos, esas vidas ocultas, pecados ocultos, ese andar. Y usted puede pensar o hacerse un examen en esta mañana y meditar sobre sus caminos. Si nuestro caminar está de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Si mis actos que estoy llevando a cabo son agradables a Él. O como mencioné, le estoy crucificando una vez más. Este día, hermanos, es para recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Y abandonar, si esa conducta fue la que crucificó a mi Cristo, debo de ir ante Él con un corazón contristado, afligido. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, hazme una persona diferente. Su corazón se debe de quebrar, su espíritu se debe de volver a Él. Y erradicar aquello. Alguien dijo algo como esto: estamos guardando el arma que mató a nuestro Cristo.
Esos pecados mataron a nuestro Cristo. ¿Por qué los seguimos guardando en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Y por qué seguimos dando lugar a aquellas cosas que mataron a nuestro Cristo? De eso se pudiera tratar este día, de meditar y pensar y afligir nuestra alma, llevarlo a un punto de quebrantamiento en nuestro corazón, como aquel hombre decía: Señor, sé propicio una vez más a mí, te necesito tu perdón, vengo ante ti arrepentido, extiende tu gracia, extiende tu misericordia, Señor. Pero no, muchas veces seguimos ocultando aquellas cosas o practicando aquellas cosas. Y Dios dice: yo lo que quiero este día es que aflijas tu alma. No quiero más sacrificios. Quiero que aflijas tu alma. Que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, donde el espíritu pueda vencer y entender lo que yo hice por ti. Para que así podamos ofrendar, como dice, no tan solamente afligir nuestra alma, sino ofrendar. Que nuestras vidas sean un holocausto, una ofrenda ante Dios. Que nuestras vidas puedan ser esas libaciones derramadas ante Dios. Este día debe recordarnos que debemos ofrendar cuando entendemos esa aflicción del alma. Y ahora sí podemos ofrendar nuestra alma por amor a lo que Él hizo ese día en la cruz del Calvario. Este día debe de recordarnos que nuestras vidas deben de subir siempre como olor grato cada día delante de Él. Que nuestros holocaustos que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, deben ser continuos. No esperarnos hasta el siguiente abril para hacer memoria, sino todos los días nuestras ofrendas, nuestras vidas deben ser voluntarias. Deben de subir como olor grato. Nuestro testimonio debe ser continuo delante de Dios. Nuestras libaciones, nuestras vidas deben ser derramadas todos los días ante Dios. Es lo que Dios espera, que aflijamos nuestra alma. Dios se hartó de los sacrificios del pueblo de Israel. En algunas porciones menciona: me son abominación tus sacrificios. Son meros ritos. Porque no hay aflicción del alma. Pudiéramos servir, pudiéramos hacer y deshacer, pudiéramos tocar, pudiéramos cantar. Dios dice: tu música no es acorde a tu vida, tu canto no es acorde a tu vida. No quiero sacrificios, quiero que aflijas tu alma. Quiero que aflijas tu alma. Porque pudiera ser, como en otra porción dice, fuego extraño que estamos ofreciendo al Señor. ¿Qué sucedió ese día en la cruz? Cristo fue la ofrenda que apaciguó la ira de Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué sucedió ese día o en esos días consecuentes? Cristo pagó el precio. Fuimos rescatados, fuimos liberados de la esclavitud del diablo, del pecado. Él espera que todos los días aflijamos nuestra alma. No una aflicción física, sino un quebrantamiento de nuestra alma. Que nuestro corazón arda como aquellos que iban camino de Emaús al saber y entender lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando leemos los evangelios, lo que Cristo hizo por mí, que nuestro corazón arda y nos lleve a quebrantar nuestro espíritu y diga: no más. Y volvernos a Él y arrepentirnos y volvernos a Él, porque hemos entendido el gran precio que Él pagó por nosotros. ¿Qué más sucedió en los días consecuentes? Lo leímos.
en la lectura, posiblemente esta mañana. Esas mujercitas iban por muy de mañana y llegaron al sepulcro. Y el ángel con júbilo, con gozo, con alegría les dijo: no está aquí, mas ha resucitado como dijo. Y si no me creen, mirad y ved, el sepulcro está vacío. Es un día de regocijo, es un día de victoria, es un día de júbilo. El diablo creyó 3 días atrás tenerlo en la lona, tenerlo derrotado, tenerlo, ¿verdad?, ahí todo destruido. Pero después de 3 días, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, que tiene poder sobre la muerte, sobre la tumba. Ese es nuestro Dios. Ahora la reflexión de esta mañana sería: ¿por qué pues nosotros seguimos en la lona? Dando cabida al pecado, dando cabida a la maldad. Ahí nos tiene la ira, el enojo, la lujuria, la fornicación, la inmundicia. Ahí nos tiene. Eso fue lo que crucificó a Cristo. Pero Él no se quedó ahí. Él se levantó, triunfó y ahora está en victoria para nosotros. Y nosotros seguimos ahí. Esa amargura que te traes, ese enojo, esa ira. No, que Cristo resucitó y está de triunfo en triunfo y victoria en victoria. ¿Por qué nosotros estamos ahí en la lona? Dios espera que en este día no tan solamente aflijamos nuestra alma, sino que nos alegremos, nos gocemos y entendamos que no podemos seguir estando ahí sumisos o sumergidos en el pecado. Debemos de levantarnos y ser victoriosos, porque Él así lo ha diseñado o lo ha establecido. Pero es triste. Es triste. Por eso Ageo nos dice, Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Si los caminos en los cuales vas son los correctos o no. Si el camino en que vas va a traer victoria a tu vida o va a traer destrucción a tu vida, a tus hijos, tu familia. Luego en Ageo 1:7 vuelve a decirnos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En Ageo 2:15 nos lo repite una vez más: ahora pues, meditad en vuestro corazón, dice ahora. Ahora cambia. Busca. Examina tu corazón. Busca qué hay ahí que te impide el poder ser victorioso y llevarlo ante Dios y contristar tu alma para ser cambiado, para ser transformado. Porque de eso se trata la muerte de Cristo, y de eso se trata la resurrección, que Él ya ha pagado por esos pecados y ahora nosotros debemos ser victoriosos en Cristo. En Ageo 2:18 dice una vez más: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Este día de sacrificio y resurrección debe ser un día memorable, pero también debe ser un día para meditar sobre vuestros caminos. Porque toda persona, dice, que no se afligiere, que no afligiere su alma, que le da igual. Que le da igual recordar este día, que le da igual el sacrificio de Cristo, que sale de aquí y hace lo contrario, que no medita sobre sus caminos. Dice: en este mismo día
será cortada de su pueblo. Y es triste cuando sabemos y aquel hermano, y aquel joven, y aquella señorita, y aquel matrimonio ya no están. Ya no están. Andan en el mundo. Sus hijos perdidos. A la hermana lo dejó el hermano. Al hermano lo dejó la hermana. Y allá andan. Ya no están con nosotros. Porque nunca buscaron afligir su alma para ser reconciliados con Dios. Y debiera de darnos temor. Porque a veces tomamos las cosas de Dios como algo mero religioso. Venimos aquí y de aquí nos vamos, como el católico. Lo que se nos ponga enfrente, eso hacemos. El pueblo de Israel presentaba sus sacrificios. Y de ahí, dice la Biblia, que se salían e iban a pecar. ¿Qué hacemos después de que salimos de la liturgia? Muchos. Puede ser que salgan a pecar. Y es triste. Porque este día Dios lo ha dejado hasta cierto punto para que cada servicio aflijamos nuestra alma. Para que enderecemos nuestro caminar. Esta conferencia ha sido algo especial porque más de un joven posiblemente afligió su alma, quebrantó su corazón, dobló su espíritu. Y qué bueno, es lo que Dios desea. Que Dios nos ayude, hermanos, porque más de un mero abstención física que hagamos para Dios, Dios dice: yo no ocupo eso. Yo ocupo que te humilles, que aflijas tu espíritu, que aflijas tu alma, que entiendas. Rebusca ahí, rebusquemos. Hay algo ahí que hemos hecho mal. Esta semana, ayer, hoy en la mañana. Y Dios dice: yo quiero que busques eso y entiendas que eso está en conflicto, que necesitas arrepentirte, que te vuelvas a mí, que vivas para mí y que ofrendes tu vida. El sacrificio nos da el perdón. La resurrección completa consuma la redención. A veces Cristo nos perdonó, lo tomamos a la ligera, pasado, presente y futuro. Y cuando cometemos o infraccionamos la palabra de Dios, no hay un mínimo de remordimiento. Y seguimos como si nada. Cantamos, tocamos, hacemos. Y no hay ningún mínimo de remordimiento. Que Dios nos ayude, hermanos, este día. Si vienes de regocijo, de gozo, Cristo resucitó. Debiera de ser también un día de meditar en nuestros caminos. Vamos a orar. Señor Dios, te pido que bendigas la invitación